Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos al Jardín Etnobiológico de Oaxaca. El día de hoy vamos a ver una plática muy interesante sobre, ya lo saben, justamente historia y futuro del rojo más noble. Creo que ya no necesita presentación, ¿no? La grana cochinilla. Y vamos a tener participaciones muy interesantes. Agradecemos mucho a los participantes que nos van a platicar sobre distintos aspectos muy relevantes sobre este tinte maravilloso, del cual, bueno, debemos muchísimas cosas, ¿no? Creo que le debemos más de lo que podemos, a veces se le puede reconocer. Entonces, sin más, bueno, le damos la palabra a la doctora Mariana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me voy a levantar un poco. Bueno, mi nombre es Mariana. Voy a hacer una pequeña introducción muy general a una presentación que le puse por título La grana en la trama biológica. Está dentro de este evento titulado Historia y futuro del rojo más noble, ¿no? Entonces, de manera introductoria, lo que me gustaría abordar es qué significan estas palabras que de pronto nos vienen a la mente cuando pensamos en biología o ecología de un animalito, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser un insecto? ¿Qué significa ser un homóptero? Un hemíptero, esto es interesante, homóptero y hemíptero. Estas cuestiones de qué es silvestre, qué es domesticado, qué es un hospedero, un parásito, ¿no? Un invasor, que a veces esa palabra también se llega a utilizar, un depredador, y finalmente, pues, ¿qué significa el rojo más noble, ¿no? Sí. Entonces, para empezar, utilizo este recurso, que en realidad es una lámina de una página didáctica, ¿no? Entonces, una abstracción de este modelo que es el árbol de la vida, ¿no? Entonces, aquí tenemos, de manera muy general, en la base, pues este núcleo, ¿no? Y de aquí se van ramificando toda una serie de líneas, van tomando diferentes formas y van también abriéndose, cerrándose, algunas continúan, algunas terminan, ¿no? De pronto. Y vemos aquí que como vamos avanzando en este arbolito, vamos encontrando imágenes de algunos seres muy carismáticos, como las mariposas, como las florecitas o las ranas, o una seta, ¿no? Roja, perfecta, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algo que podría presentar algo que podríamos llamar un protopista, protozoario, ¿no? Si nos acordamos de nuestras clases de secundaria, de prepa, aquí algo que vemos, que ¿qué será, no? Pues quién sabe si es un alga, ¿no? Pero entonces aquí la idea general es que tenemos sistemas de clasificación de la vida, de los seres vivos, ¿no? Entonces, en esta propuesta no están contemplados los virus, ¿no? Que se cuecen aparte, pero sí están contemplados pues, tres grandes grupos, ¿no? Los Eukarya, donde estamos pues, los animales, los hongos, las plantas, ¿no? Y hay otros dos grupos que son las Arquea y las Eubacteria, ¿no? Y estos son tres grupos a los que se les ha llamado dominios de manera muy general, ¿no? Entonces, a donde quiero llegar con esta imagen es que finalmente estamos hasta cierto modo emparentados unos con otros, ¿no? Nosotros y este pequeño insecto que también es un animal, ¿no? Entonces, ¿qué significa un insecto? Pues que es un eucaria, ¿no? No está dentro de este grupo, pero pues nosotros también estamos dentro de este grupo, y también pues sus hospederos, que son las cactáceas, ¿no? Entonces estamos por aquí dentro. Entonces también es curioso que toda esta organización, estas divisiones, pues se van dando con criterios distintos conforme vamos avanzando en el conocimiento. Primero quizá eran principios morfológicos, después se han ido complementando con criterios moleculares, genéticos, etcétera, ¿no? Entonces se van contando historias distintas en el tiempo. Entonces vamos a jugar otro poquito con esta imagen para poner aquí, de nuevo del grupo de los Eukarya, a un nopal como representante de las plantas, a una grana fina, que es este insecto al cual nos vamos a dedicar hoy, y a una grana silvestre, que también nos vamos a dedicar hoy a ella, y a las personas, ¿no? Y aquí hay un hongo menos carismático, que en realidad pues, es un complejo de hongos que también está involucrado en estas relaciones de manejo con la grana, con los nopales, ¿no? Con los hongos. Pero aquí también es muy importante recordar una cuestión, que es que todos nosotros, o sea, como animales, ¿no? Tenemos también bacterias, levaduras, hongos que forman parte
de nuestro metabolismo, ¿no? Y eso también ocurre pues a otros niveles, ¿no? Ocurre con las granas, ocurre con las plantas, y eso puede expandir nuestras posibilidades por un lado, ¿no? Como olorientes cuando nos pensamos así, pero por otro lado, pues también siempre estamos en relaciones ecológicas con otros grupos, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, aquí me quedo nada más con estos tres representantes de los animales, personas y granas, ¿no? Siguiente. Ahora, bueno, hablábamos de estos sistemas de clasificación. Entonces digamos que son grandes cajas donde pues vamos metiendo ahí qué es qué. Entonces si damos un brinco aquí ya de pronto a diferentes categorías, pues ya tenemos aquí nada más a las granas, la grana fina, una de las granas silvestres, y entonces seguimos en el grupo de los eucariotas, somos animales, estamos aquí en el filum artrópoda, y dentro de este grupo de los artrópodos pues también están las arañas, ¿no? Los alacranes, los crustáceos, también están los insectos, pero dentro de los insectos pues ya no están ni las arañas ni los crustáceos, que son como las otras cochinillitas. Estas son crustáceos, las que se hacen bolita y están en la tierra, que también las llamamos cochinilla de manera común. Bueno, son una cosa distinta porque ni siquiera son insectos, ¿no? Y después, si nos vamos dentro del cajón de los insectos, que son, pues digamos que organismos que en cierta fase de su vida tienen 6 patas, ¿no? Una estructura de cabeza, abdomen y tórax, ¿no? Y aparte otros atributos, pues dentro de ellos vemos que hay diferentes subgrupos, ¿no? Entonces aquí están los hemípteros, dentro del cual están esta familia, que es la Dactylopidae, y el género Dactylopius, ¿no? Entonces este género Dactylopius es dentro del cual están diferentes especies, que son lo que llamamos como grana, ¿no? Entonces aquí en esta foto, nada más pongo un ejemplo de la grana a la que llamamos fina, que corresponde a la especie Dactylopius coccus, y un ejemplo de otra grana, ¿no? Entonces, algo que aquí pueden notar quizá en la foto y que cuando salgan van a poder ver en la mesa que está ya cerca de la entrada a la biblioteca, es que tienen una cubierta cerosa, ambas, ¿no? Pero en el caso de la Dactylopius coccus de esta especie, esta cubierta es más un polvito fino, ¿no? Y en el caso de las silvestres, o de otras especies, perdón, que tienen sus variaciones, pues esta cubierta cerosa pues es un poquito más lanuda, más pegajosa, ¿no? Siguiente. Entonces, quiero un poco dar la idea de que hay variaciones dentro de estas especies. Digamos, son lo suficientemente semejantes para estar agrupadas dentro de este género, que es Dactylopius, pero que también tienen suficientes diferencias como para irse separando, ¿no? Pero esta cuestión de ir definiendo las especies también es una cosa que se va corrigiendo con el tiempo. Entonces, cuando uno se mete a revisar en la literatura cuántas especies hay en el género Dactylopius, pues va a encontrar diferentes conteos y diferentes versiones también dependiendo de en qué momento se hicieron estas revisiones y de las herramientas que están disponibles para ir estableciendo ciertos criterios, ¿no? Entonces, de lo que ahora revisé, si ustedes tienen también otra información con la que se pueda pues corregir, corroborar estas cosas, la cosa está entre 9 y 11 especies, porque hay 2 especies que no todo el mundo las reconoce, pero están propuestas como especie, ¿no? La cuestión aquí es que todas ellas son de América, ¿no? Digamos que se originaron aquí, sus plantas hospederas son las cactáceas, que también son de América, pero después su historia las ha llevado al género Dactylopius a recorrer el mundo, ¿no? Entonces, hay especies que están en la parte de América del Norte, que son 5, y hay especies que están en la parte de América del Sur, ¿no? Y hay especies que están compartidas entre América del Norte y América del Sur, ¿no? Aquí en México hay 5 especies registradas, si no me equivoco. Siguiente, por favor. Y pues viven en cactáceas, ¿no? Principalmente nopales del género Puntia. También pueden estar presentes en otros géneros de cactácea, pero sobre todo en nopales, ¿no? En opuntias. Y están en los cladodios, y están también en los frutos, ¿no? Como aquí. Entonces están en diferentes partes de estas plantas. Nada más incluyo aquí para ilustrar otros 2 géneros en los cuales se les puede llegar a encontrar también, pero pues la lista de otros géneros en donde se les ha encontrado pues es, digamos, corta en relación a la cantidad de géneros de cactáceas que existen, pero es más allá de los nopales, ¿no? Entonces, bueno, siguiente, por favor. En esta figura
es un trabajo que hicieron en el 2011, en el cual siguieron la presencia de todas estas especies del género Dactylopius en diferentes partes de México, siguiendo la distribución de los hospederos que habían sido reportados, ¿no?, de la familia de las cactáceas. Y entonces aquí lo que les quiero mostrar más o menos es que más o menos está entre 13 y 15 nopales distintos, especies de Opuntia distintas, en las cuales se ha reportado que está la Dactylopius coccus, la grana final, pero que sobre todo se encuentra asociada al Opuntia ficus indica, ¿no?, que es una de las especies. Y otra cosa interesante es que casi siempre se encontró esta Dactylopius coccus en cultivos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que varios que están aquí conocen muy bien este trabajo y lo tienen muy, muy de cerca e incluso lo vivieron, ¿no? Fueron parte de este trabajo. Pero también aquí algo que me llamó la atención es que de pronto sí se llegaron a encontrar algunas de estas granas que se han cultivado intensamente, un poco escapadas de los cultivos, ¿no?, aunque también fue de manera muy esporádica, ¿no? Y aquí nada más quisiera mostrarles que todas estas figuritas que vemos aquí, no importa si son blancas o negras, corresponden a más o menos cómo encontraron la presencia de estas diferentes especies de Dactylopius en México, ¿no? Entonces pues ahí están por varias partes. Y lo que les contaba, estos insectos han viajado por el mundo, sus plantas hospederas, que son los nopales, han viajado por el mundo, y en realidad gran parte de este viaje pues también ha sido conducido por la interacción con las personas, ¿no? Y entonces aquí podríamos abrir muchísimas historias más de estas interacciones ecológicas que sucedieron a raíz de estos movimientos, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con plantas, cactáceas, o sea, nopales, que en algunos lugares se convirtieron en especies incluso invasoras, o sea que se empezaron a reproducir sin control, y después algunas de estas otras especies de Dactylopius fueron incluso introducidas intencionalmente para ver si podían así mitigar un poco la presencia de estos Opuntia, ¿no?, pero también otros agentes biológicos, ¿no?, de diferentes tipos. Y entonces realmente aquí podríamos abrir así un complejo enorme de interacciones ecológicas alrededor del mundo, porque recuerden que hablábamos que eran aquí de América, ¿no?, los Dactylopius y las cactáceas, pero pues ya están en África, en Oceanía, en Europa, o sea, en un sinfín de lugares, ¿no? Aquí estas imágenes las hemos podido tomar porque tenemos un pequeño cultivar aquí en el cubo de la escalera, gracias a Jair, y que nos ha estado ayudando muchísimo con eso, ¿no? Y tenemos aquí diferentes fases de su ciclo de vida, y entonces aquí lo que quiero mostrar a muy grandes rasgos pues son las hembras adultas de Dactylopius coccus, aquí ovipositando, diferentes fases de ninfas y los machos adultos. Entonces aquí están las alas, ¿no? Recordábamos que, bueno, no lo dijimos, pero o sea, el nombre de níptero hace referencia a las alas, ¿no? Pteron. Y en realidad diferentes grupos de animales, sus nombres científicos están asociados con características de las alas. O sea, los murciélagos son quirópteros, ¿no?, mano alada. Los hemípteros también hacen referencia a que, bueno, una generalidad es que tienen dos pares de alas, pero en una de las partes de las alas tienen más bien una cobertura medio coriácea y en otras partes más membranosa, y entonces no es lo mismo, ¿no?, en contraste con los homópteros. Pero estos grupos, pues digo, tienen que ver con el lenguaje y se van actualizando a veces y con la morfología, ¿no? Y entonces aquí la otra cosa que podemos mencionar es que es, digamos, parte de estos insectos que, a diferencia de las mariposas, que por ejemplo pasan por una etapa de oruga muy distinta, ¿no?, estas son ninfas, ¿no? O sea, desde que salen de los huevos son pues pequeñas ninfas, ¿no? Y van creciendo, van teniendo mudas, van teniendo modificaciones. Ya él conoce muy bien el ciclo, entonces yo creo que les puedo contar más de esto. Siguiente. Y diferentes fases de este ciclo pues han sido representadas también de distintas maneras en diferentes épocas, ¿no? Los capullitos de los cuales sale el macho, ¿no?, los machos alados, las hembras con sus 6 patitas, las ninfas, ¿no?, esta estrellita que está por aquí,
¿Se acuerdan de las fotos de las ninfas así todas peludas? Bueno, pero también pues hay dibujos muy científicos que van representando ahí también, bueno, esquemas, ¿no? Esquemas más bien en la literatura científico-didáctica que van presentando estas fases de diferentes formas. Siguiente. Y la otra cuestión, en cuanto a interacciones ecológicas, tiene que ver con que hay también todo un conjunto de otros insectos que pueden actuar como depredadores, y estos son nada más algunos, ¿no? Porque hay una lista grande, pero pueden incluir escarabajos, bueno, coleópteros, neurópteros, ¿no? Lepidópteros, o sea, polillas y mariposas, dípteros, moscas y etcétera, ¿no? Entonces también esto es otra cosa de las que hay que estar, digamos, pendientes, y que por un lado, cuando uno tiene un cultivar de grana cochinilla, es como, chin, ya se va a comer aquí a mis cochinillas, pero por otro lado, cuando tenemos especies de dactilópidos, que ocurre, que se vuelven desgastantes para los cultivos de nopales que tenemos, pues también son aliados, ¿no? Entonces es muy complicado decir como, ay, son enemigos, no, o sea, no siempre son enemigos, porque a veces es todo lo contrario, ¿no? También nos pueden ayudar. Entonces también no perder de vista que hay complejidad también en estas interacciones ecológicas y en el manejo que hacemos cuando hablamos de pues, un manejo integral, ¿no? Y bueno, finalmente quiero volver a esta imagen, que es la imagen del flyer del evento, porque un atributo de este género, del género de Dactylopius, es que tienen ácido carmínico, ¿no? Este ácido carmínico es el responsable del colorante rojo, pero aparte es digamos que combinado con sustancias con diferentes pHs, con diferente acidez, puede producir una gama de colores muy amplia, ¿no? Entonces, una característica muy especial que también ha hecho de este tinte algo pues, muy valioso, y que es una característica pues, de este género, ¿no? O sea, entiendo que se ha reportado en otros insectos muy poquitos, bueno, o sea, me refiero a la cochinilla de Armenia, pero en realidad este es el bueno, ¿no? O sea, el contenido en relación al peso corporal del insecto es mucho mayor en este género que en otros, ¿no? En realidad, el que es de mayor calidad es este. Bueno, ya, hasta aquí le dejo porque hay mucho que compartir por delante.